Un gusto en saludarlos. En el presente momento, mi equipo y una servidora daremos una presentación acerca de algunas obras de estilo arquitectónico internacional. Comenzando con nuestro recorrido por el mundo, nuestra primera parada será la Villa Savoy. Esta se encuentra localizada en la población francesa de Poissy, a las orillas del río Sena, a menos de 1 hora de distancia de París, es decir, se encuentra en las afueras. Comenzó a construirse en 1928 y finalizó en 1929 bajo el nombre de Le Corbusier y bajo los paradigmas de la máquina de habitar. Hecha enteramente de hormigón, esta es una obra que integra los 5 puntos de la arquitectura, que son la planta libre, la terraza jardín, los pilotes, la ventana longitudinal y la fachada libre. Es una casa diseñada a base de un paseo arquitectónico. Su experiencia está en el movimiento entre los espacios, y no es hasta que uno se familiariza con las peculiaridades sutiles que el movimiento y las proporciones de los espacios evocan una sensación de monumentalidad dentro del suburbio parisino. Unidad habitacional Marsella, ubicada en Francia. Autor Le Corbusier. Año de inicio 1945 a 1956. El estilo arquitectónico que utiliza esta obra es la arquitectura brutalista, en la cual se implementan las construcciones minimalistas, los materiales al desnudo, el uso de hormigón o ladrillo, recurre a formas geométricas. Los datos importantes de esta obra es que está hecha de hormigón bruto, considerada primera obra de la posguerra, resultado de una obra de experimentación. Consta de 18 plantas arquitectónicas, 140 metros de largo, 24 de ancho y 56 metros de altura. Consta con 26 servicios independientes y una capacidad para 1.600 habitantes. A continuación los dejamos con mi siguiente compañero, quien les expondrá la siguiente obra arquitectónica. Capilla Notre-Dame du Haut, ubicada en Francia. Fecha de inicio 1950-1955. Autor Le Corbusier. El estilo arquitectónico que utiliza esta obra es la arquitectura moderna, en la cual se compone de varios estilos arquitectónicos surgidos en el siglo XX, en los cuales se utiliza la simplificación de formas, la ausencia de ornamentación y la composición académica clásica. Una de las características de esta obra es que utiliza la geometría sobre una solución. Se compone de una nave de formas curvilíneas, 2 entradas en los costados, 3 capillas bajo las torres, un altar y un púlpito para dar las celebraciones al aire libre, paredes curvas y una cáscara de hormigón que constituye la cubierta. En esta obra, Le Corbusier deja de lado la estandarización y la máquina estética, dando lugar a una respuesta específica para el lugar. A continuación los dejamos con mi siguiente compañero, quien les expondrá la siguiente obra arquitectónica. El pabellón de Barcelona fue diseñado por Ludwig Mies van der Rohe y Lili Reitz como pabellón de Alemania. El pabellón de Barcelona fue una obra simbólica del movimiento moderno. Tras la clausura de la exposición, el pabellón fue desmontado en 1930. Después fue reconstruido, ya que fue una obra simbólica para la arquitectura y para Alemania. Entre los materiales tenemos el cristal, el acero y 4 tipos distintos de piedra: travertino romano, mármol verde de los Alpes, mármol verde antiguo de Grecia y ionís dorado del Atlas. Fueron los materiales utilizados en esta construcción. Son los materiales originales, simplemente se utilizaron los materiales originales. La originalidad de Mies van der Rohe en el uso de los materiales no radica en la novedad de los mismos, sino en el ideal de modernidad para expresar a través del rigor de su geometría, de la precisión de sus piezas y de la claridad del montaje. Continuamos con la casa Farnsworth, la cual fue proyectada por Ludwig Mies van der Rohe para la doctora Edith Farnsworth y construida entre 1950 y 1951 en un terreno lindante con el río Fox al sur de Chicago. La casa está situada en medio de prados y árboles de gran tamaño, en una parcela de 24 hectáreas bordeando el río Fox, en el
Plano de Illinois. La vivienda consiste en una estructura metálica cerrada con vidrios que responden a la concepción de un mirador. La escasez de elementos empleados en la construcción responde a la brillante síntesis de la filosofía constructiva minimalista de Mainz. Menos es más. A continuación los dejamos con el siguiente proyecto arquitectónico. La siguiente es la Glass House, casa cristal ubicada en Estados Unidos, hecha por Philip Johnson en 1949. Está inspirada en la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Debido a su proporcionalidad y simplicidad, está ubicada dentro de la arquitectura moderna. Está hecha en 47 hectáreas y es de las mejores obras. Otra de las grandes obras arquitectónicas es el edificio de St. Grand, que se ubica en Nueva York. Es una torre de oficinas proyectadas por el famoso arquitecto alemán Mies van der Rohe, con colaboración con Philip Johnson. Se construyó a partir de 1959 y concluyó en 1958. Sin duda es una joya de la arquitectura moderna, con sus fachadas de bronce y vidrio que reflejan la luz de la ciudad, creando un espectáculo visual. Sin duda es una obra de arte. Dentro de él se encuentra un mármol serpentino con techos altos, creando una atmósfera de elegancia y lujo. Un verdadero testimonio del buen gusto, así como las características que tiene, como la estructura que fue clave del estilo internacional, era articular la estructura del edificio externamente en el lugar, ocultándolo bajo la ornamentación aplicada. Otra de sus características son las ventanas ciegas. Es un estilo internacional esta apariencia uniforme del edificio para evitar la irregularidad indeseable y desordenada de las persianas de ventanas que se extienden a diferentes longitudes. Midis especificó que las persianas que estaban operacionalmente limitadas a 3 posiciones: completamente abierto, medio abierto y completamente cerrado. En el interior del edificio de St. Grand fue algo costoso, ya que tenía altas especificaciones de materiales y lujosas decoraciones en interiores, que hizo que el edificio de St. Grand más caro del mundo en rascacielos. El edificio utilizaba 1500 toneladas de bronce, además de un terpentino y mármol. Esto tenía la intención de proporcionar la cohesión con la estética externa, elegante pero minimalista. En la plaza del edificio de St. Grand, otra de las características pioneras del diseño fue la decisión de Mides de establecer un edificio a 100 pies del borde de la calle, creando una plaza abierta. Esto fue parte de la respuesta al descenso ambiente de Manhattan y fue una represión a la economía convencional en el diseño de rascacielos y planificación urbana. La plaza incorpora 2 grandes fuentes y asientos al aire libre, fomentando su socialización en el espacio y proporción umbral que une la ciudad con el edificio. Dichas plazas se convirtieron en una especificación de cliché arquitectónico, pero en su momento se celebró con la innovadora y único. Continuamos con la Casa de la Cascada. Esta obra arquitectónica fue construida en 1936 por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright en la Reserva Natural de Van Rum, en Pensilvania. La Casa de la Cascada definió la relación entre el hombre, la arquitectura y la naturaleza, utilizando los principios de la arquitectura orgánica. Esta misma integra en una unidad los factores ambientales del lugar, uso y función, materiales de la región, proceso constructivo y el usuario. El terreno donde se desplanta la obra cuenta con abundantes yacimientos de piedra, que actuaron como cimientos del edificio, y que fue sobre la que se construyó. Entre lo que más radica su belleza es como que al colocar los cuerpos geométricos sobre el río da la ilusión de estar flotando. Vamos entonces con el Museo de Guggenheim, presentado por mi compañero. Museo Guggenheim Bilbao, ubicado en España, con una superficie de al menos 24.000 metros cuadrados, elaborado en 1997 por Frank Gehry. Su diseño cuenta con curvilíneas retorcidas, cortinas de cristal, piedra caliza y titanio. Otra de las grandes obras arquitectónicas es la iglesia de San Francisco de Asís. Se ubica en Belo Horizonte, Brasil, diseñada por Oscar Niemeyer en 1943. Esta obra se caracterizó por su marcado de carácter plástico, utilizando el hormigón, la utilización de curvas y líneas oblicuas en toda la iglesia. Las curvas de la iglesia mantienen una continuidad visual armónica entre los volúmenes habitables.
Los espacios de la iglesia están compuestos por una serie de arcos que forman distintas bóvedas. Las más grandes corresponden a la cubierta de la nave y el altar, mientras que las otras más pequeñas, en la parte trasera, sirven de apoyo. El campanario y la marquesina en la entrada son elementos independientes que contrastan y complementan el conjunto. El uso de la bóveda parabólica permite que el único elemento forme la cubierta de las paredes. Toda la pared del fondo está ocupada por un mural de San Francisco pintado por el artista Candido Portinari. Para concentrar la atención del mural, el arquitecto acorta la bóveda estrechándola hacia el altar, un juego entre luz, entre el coro iluminado y la madera oscura de la nave destaca el mural. La fachada trasera está cubierta por una composición blanca y azul de azulejos realizada también por Portinari. Los materiales que utilizó en esta construcción es el hormigón armado, así como los paneles exteriores están realizados con un azulejo. En la estructura que utilizó esta obra, el arquitecto no utiliza una estructura independiente con pizarras de hormigón apoyándolas en pilares, acorde al lenguaje arquitectónico racional, sino que él implementó una nueva solución constructiva, una bóveda parabólica de hormigón armado, estructura utilizada hasta entonces en obras de ingeniería como la construcción de hangares de aviones. De Mivern se apropia de estas construcciones utilitarias explorando sus rendimientos plásticos y estéticos. Seguimos con la Catedral de Brasilia por el arquitecto Oscar Niemeyer. Fue construida del año 1959 a 1970. La ubicación es en Brasilia, Brasil. La Catedral de Brasilia tiene 40 metros de altura y una capacidad para 4.000 personas. La base del edificio es circular y de unos 60 metros de diámetro. Su techo de cristal mate comienza en la planta y cuenta con el apoyo de 16 columnas curvas. Su estructura circular evita la existencia de una fachada principal. Su nave estaba hundida a lo largo de 70 metros de diámetro de manera longitudinal a pesar de la planta circular de la catedral. Su interior está decorado con vidriales. Cerca de la entrada también contamos con 4 estatuas conocidas como los 4 evangelistas. Finalmente, en su diseño, Niemeyer combinó técnicas y materiales modernistas con líneas curvas y una libre utilización de reminiscencias del barroco brasileño. La Casa Kaufmann fue hecha por el arquitecto Richard Neutra en el año 1946 y 1947. Está ubicada en Palm Springs, en California, en Estados Unidos. Esta casa vacacional fue diseñada para hacer hincapié con el paisaje desértico y sus duras condiciones climáticas. El desierto es una superficie salvaje y primigenia que se extiende alrededor de Palm Springs. Fascinaba a Neutra. Es por esto que Richard levantó un edificio en el que los planos horizontales de las cubiertas parecen en gran medida flotar sobre paredes de cristal transparente, lo que confiere al conjunto un aspecto global de levedad. Sus materiales principales son concreto, son tonos blancos.